Comenzamos oficialmente nuestra clase de hoy para inclusive comenzar con nuestra grabación de nuestra materia del día de hoy. Ok, comenzamos con nuestra clase de hoy, con nuestra grabación. Déjeme tomar bien el video, que ya había perdido un poco la rutina de que grabara directamente a la pantalla, sino que me grababa solamente mi persona. En tal sentido, pues, comenzamos entonces. Ok. En nuestra última clase, nosotros estuvimos hablando de el análisis de texto. Fue lo último que nosotros dimos en nuestra última clase. Es la parte del análisis de texto. En tal sentido, vamos a continuar entonces en Rosimar. Denme un segundito que todavía están conectándose. Rosimar, bienvenida a nuestra clase de hoy. Buenas tardes, profe. Bienvenida. En tal sentido, entonces, nosotros en nuestra última actividad habíamos quedado en el análisis de texto y habíamos analizado en principio un primer texto que yo les había suministrado de los dos que nosotros analizamos. En la continuación de nuestra clase vamos a hablar un poco, antes de pasar a el respectivo análisis que hicieron de los otros textos que quedan pendientes, vamos a hablar del análisis de contenido, a terminar de desarrollar esta parte del análisis de contenido. En tal sentido, vamos a tener que dentro de lo que se quiere del saber en el análisis del contenido de cada uno de los textos, es verificar en ellos su actualidad, su veracidad, su rigor y su lógica. Como lo pueden ver en nuestra primera lámina, en principio ya había perdido un poco la práctica de colocarle las láminas como soporte. En este momento me pueden ver la presentación de las láminas. Por favor, me pueden indicar con uno solo que me indique, me basta. ¿Ven la presentación de las láminas, por favor? Sí, profe. Excelente. Entonces, dentro del análisis del contenido, nosotros vamos a reforzar, antes de pasar a nuestra actividad del análisis de los textos, que me interesa muchísimo saber su opinión de cada uno de los textos y debatir un poco sobre la forma como lo analizaron, cómo lo vieron. Vamos a revisar el análisis de contenido, a desarrollarlo un poco más. Tenemos entonces que en cuanto a su actualidad, en el texto nosotros vamos a ver si el tema es polémico o es de interés en general hoy en día, o inclusive si está en desuso. De aquí en adelante vamos a seguir evaluando en esta semana varios textos, y entonces en las herramientas que vamos adquiriendo vamos a ir ampliando nuestro análisis. Poco a poco comenzamos de manera gradual y vamos a ir analizándolo para convertirnos en unos expertos en análisis de texto. Entonces, nosotros en el texto, nosotros tenemos que señalar
si es un tema polémico, si representa algún tipo de interés general hoy en día, o si en contrario, inclusive, es un tema obsoleto. Hay que tener en cuenta que cuando a uno se le presenta un tema, un texto para el análisis, ya sea para el ensayo en clase o para evaluación, uno no tiene que tener en ningún momento ningún tipo de temor al dar nuestra opinión. Recuérdense que ya nosotros estamos en un nivel profesional en donde perfectamente, después de adquirir nuestras herramientas, nosotros podemos dar nuestra opinión después de un análisis que nosotros realicemos. Entonces, a veces me encuentro con estudiantes que uno les coloca un ejemplo de algún texto para que lo analicen en su contenido, y entonces tratan a veces de disfrazar un poco las frases o las palabras como para tratar de no llevarle la contraria al texto que se está ofreciendo. No sé si me logro explicar. Si yo leo un texto y me parece que lo que estoy leyendo no es absolutamente nada relevante para mí, no es una información que no me llamó la atención, bueno, perfectamente, si me piden el análisis crítico, yo digo, mira, perfectamente, mira, este texto me parece que para mí no tiene ningún contenido programático en cuanto a ni siquiera al nivel formativo en la universidad, sino que ni siquiera como estructura de vida, no me aporta absolutamente ningún elemento. ¿Me explico? De esa manera, entonces, nosotros tenemos que atrevernos a constantemente a dar nuestra opinión de acuerdo al texto que estamos leyendo, sin creer que vamos a caer en un exceso o que de repente el evaluador nos va a colocar malo porque nosotros expresemos alguna opinión negativa del texto que estamos leyendo. Por otro lado, dentro de ese análisis del texto, tenemos que comprobar su veracidad. ¿Opinar sobre qué? Sobre todas las ideas que están involucradas dentro de ese texto que estamos leyendo. ¿Para qué? Para con nuestra información, insisto, si estamos analizando, con nuestra información decir, mira, esta idea es cierta o esta idea es falsa. ¿Para qué se somete a debate? Puesto que indudablemente, profe, no me salen las láminas, dice Alejandra, me dice por el chat que no le salen las láminas. Trata de refrescar tu página porque hasta ahora, que me diga uno solo, por ejemplo, alguien que me esté escuchando, Rosimar, ¿tú ves las láminas todavía? ¿La lámina? Alguien que me diga que me esté escuchando. A mí tampoco. Sí las veo, dice Michael. No veo ninguna lámina. Yo sí las veo. Yo sí las veo. Ah, Paola sí las ve. Las personas que no las ven, por favor traten de refrescar su página, porque de repente a lo mejor es por eso. Pero hasta ahora la mayoría las ve. De todas maneras, yo mismo voy a tratar de darle un refrescamiento por si las moscas, pero yo creo que sí se está viendo. Déjenme un momentico a refrescar aquí. A ver si moviéndola les vuelve a aparecer. Volvamos al sitio, ojalá que les aparezca. Alejandra Poranco, ahora sí las veo perfectamente. Entonces seguimos. En cuanto ya llevamos 2 puntos del análisis, recuerden verificar su actualidad de ese texto, dar nuestra opinión, su veracidad, opinar sobre las ideas. Excelente, excelente. Me están colocando que sí las están viendo. Opinar sobre las ideas que están plasmadas en ese texto, y uno ya con el conocimiento que tenemos dentro de nuestra experticia profesional y nuestro recorrido estudiantil, podemos más o menos tener un criterio de si algún texto es valedero o no es valedero. Pero para eso se hace el debate, para ir hilvanando las ideas, comparándolas unas con otras, puesto que cualquier punto de vista, partiendo desde el criterio de cada quien, tiene una carga de subjetividad que indudablemente no vamos a poder nunca soslayar. En tal sentido, tenemos que tomar en cuenta el rigor del texto. ¿Y qué significa eso? Que es observar si las ideas que están propuestas están suficientemente fundamentadas
o si se apoyan en algún tipo de autoridad en la materia o en datos estadísticos que yo pueda comprobar. El texto yo lo leo y puedo observar detalladamente cuán riguroso ha sido el autor del texto en hacer las afirmaciones que me está plasmando en el mismo. Y como último elemento, su lógica. Si esas consecuencias se derivan realmente de las premisas verdaderas. Verificar el rigor y la lógica sobre la cual se me está planteando el texto. El análisis de la estructura va a conllevar, por supuesto, unos puntos que también vale la pena tomar en cuenta. En nuestra lámina lo podemos observar que debemos analizar si nuestro texto contiene una estructura inductiva. Esa terminología no es desconocida, por supuesto, ya el nivel de clase que vamos. Si el texto presenta una estructura deductiva o si por el contrario presenta una estructura dialéctica. A su vez, tenemos que analizar, después de haber detallado completamente nuestro texto, si presenta una estructura circular o enmarcada. En ese sentido, debemos tener en claro qué significa la estructura inductiva, sin caer en equívocos. A veces noto cuando leo en algunos trabajos o la respuesta de alguna actividad de tipo examen, que siempre se presentan a la hora de desarrollar este componente, siempre presentan a veces cierta duda. Comienzan hablando de un proceso inductivo y en la mitad de la respuesta se me mezclan con lo deductivo. Esta terminología tiende a veces a engañarnos, pero si no tenemos claro exactamente de lo que estamos tratando. La estructura inductiva se exponen los fenómenos para al final abstraer una especie de ley general de conclusión. Es decir, se exponen detalladamente los fenómenos y al final nos van a generar una conclusión. En la estructura deductiva se va a partir entonces desde una ley general, una tesis o hipótesis que después se va a probar, sacando por supuesto la conclusión del tema en general. Y en una estructura dialéctica, ¿qué significa? Que se va a plantear el tema contraponiéndose, por supuesto, en varias interrogantes que en algún momento o en suma medida se van a convertir en una especie de antítesis para luego caer o finalizar con la conclusión, la síntesis que va a conciliar ambas interrogantes que vamos a tener a lo largo de la formulación del texto. Y en la estructura circular o enmarcada se va a proponer una idea que se va a intentar justificar a lo largo de todo el texto. Al final, entonces, esta estructura circular va a recoger nuevamente la idea inicial y la va a presentar como su conclusión definitiva. También en el análisis del texto tenemos que tener presente el tipo de registro, el léxico utilizado, inclusive tenemos que observar y aprender los vicios expresivos y las figuras estilísticas. Es para mí importante traerle exactamente el apoyo de las gráficas
porque hablar de esto, a pesar de que muchas personas a lo mejor pueden conocer toda la terminología, es necesario tenerlo anotado para uno refrescar los conocimientos, porque esta información, verla en una hora de clase, es muy poco probable que cada uno de estos registros se nos queden detallados. Por eso es que era importante para mí traerles el apoyo para que tengan cada uno de los puntos del análisis perfectamente anotados y descritos. Entonces, dentro del tipo de registro, tenemos que identificar si el texto está construido con un lenguaje coloquial o vulgar o con una especie de culto. Dentro del léxico utilizado, tenemos que evaluar, por supuesto, identificar todas las creaciones léxicas o los tecnicismos, inclusive lo que se conoce como los extranjerismos. Recuérdense que dentro de la globalización nosotros no partimos únicamente, o nuestra información estructurada no parte únicamente de autores locales. Nosotros nos servimos de la literatura global, mundial, y sobre todo en nuestra parte de nuestra cátedra nos servimos de muchos autores que han desarrollado las técnicas y las normas jurídicas a través de los años, y por supuesto no son extraforáneos. Debemos también poder identificar todos los vicios expresivos, las inconsecuencias de construcción, si las hubiera, la grandilocuencia y las excesivas utilizaciones de algunos vocablos que en cierta medida nos puedan parecer innecesarios o exagerados. Todos estos detalles hay que identificarlos perfectamente. Y por supuesto, dentro de todo esto, para concluir y pasar al debate de nuestros textos que tenemos pendientes, vamos a concluir con las figuras estilísticas más utilizadas. Entonces, aquí hago una pequeña pregunta para nuestra clase. Vamos a pasar entonces a las figuras estilísticas más utilizadas, y quisiera conocer la idea de cada uno de ustedes sin que yo lo señale, que alguien quiera participar. Vamos a comenzar con la primera, la anáfora. ¿Tienen idea qué significa la anáfora? ¿Alguien quisiera participar? Escucho silencio. Quisiera saber si es que no me escuchan. No, profesor, perfecto. No, entonces, si alguien me contestó, no. Explíquelo. Ah, perfectamente. Entonces, vamos a pasar a vamos a describir una serie. Sí, ok. Lo importante es que sé que me están escuchando todavía. Vamos a describir entonces cada una de estas figuras estilísticas que quiero que nos llevemos hoy, y yo se las he colocado en lámina para que traten de recordarlas y por supuesto la anoten, que es lo más importante. Pasemos entonces a las anáforas. ¿Qué son o qué va a ser conocido como la anáfora? La anáfora, por supuesto, va a ser conocida como la repetición de una palabra o un sintagma al principio de la frase. La anáfora no es más que eso, va a ser una repetición de una palabra o un sintagma al inicio de cada una de las frases. En tal sentido, si logran ver nuestra lámina, yo les coloqué algunos ejemplos. En la vida luchamos, en la vida amamos, en la vida aprendemos. Ese es un ejemplo de lo que es una anáfora. Esa es una de las figuras que se conoce o que se debe identificar dentro de los textos. Otro ejemplo,
están enumerados dentro de nuestra lámina. No lo vamos a leer todo por cuestión de tiempo, pero eso lo van a tener como material de apoyo para que lo identifiquen y se los memoricen posteriormente, que fácilmente en cualquier texto lo pueden identificar. Otro ejemplo, en el bosque, en la montaña, en el valle, encontramos la paz. Esa es la identificación de lo que se conoce como la anáfora. Pasemos entonces a nuestra otra figura, que van a ser las palabras derivadas. Las palabras derivadas son aquellas palabras que van a surgir a partir de otra palabra, en un proceso llamado derivación. La palabra original es denominada palabra primitiva y la palabra que formamos mediante la palabra primitiva va a ser entonces la palabra derivada. Ejemplos de la palabra derivada aparecen en nuestra lámina que les coloqué a continuación. No quiero encadenarme. Ah, sí, perfectamente la están viendo perfectamente. Ok. Entonces, dentro de los ejemplos de las palabras derivadas, vamos a tener romper, irrompible, rompedor y corromper. Se entiende fácilmente. Parto de una palabra y de esta misma palabra construyo diversas palabras que me comienzan con la palabra inicial. Esto es lo que se denomina como palabra derivada. Seguimos en nuestro punto. Vamos a tener entonces la enumeración dentro de las figuras literarias que vamos a distinguir dentro del texto. Vamos a tener la enumeración. ¿Y qué va a ser la enumeración? Va a ser la acumulación de palabras o frases en justaposición o en coordinación. La enumeración va a ser entonces las palabras o la acumulación de las mismas en justaposición o en coordinación.